tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a nuestra quinta conferencia titulada La familia como raíz del campo a cargo de la ingeniera Carmen Arceo, a quien me voy a permitir presentar. Ella es licenciada en Derecho e ingeniera agrónoma por el Instituto Da Vinci CAE Jalisco, con 16 años de experiencia profesional. Ha trabajado en el área jurídica del sector agrícola y producción de alfalfa. Actualmente se desempeña como docente de nivel básico en la zona de Ciénega de Michoacán. Ingeniera, muy buenas tardes, sea bienvenida, le cedo la palabra. Bien, sí, estamos percibiendo, sí tenemos buena señal. Ok, pues bueno, buenas tardes a todos. Agradeciéndoles el tiempo que están tomando para esta ponencia, esperando que pues obtengamos algo de provecho al final de esto, tanto de mi parte hacia ustedes como de manera inversa. Y pues sin más, damos inicio. El tema que aquí vamos a checar es la familia como raíz del campo. ¿Por qué me enfoqué en este tema? Bien, cuando hablamos de agronomía o de cuestiones agronómicas, siempre esperamos una ponencia relacionada pues con cuestiones de productos, de ventas, cultivos, manejos de plagas, etcétera. Pero en mi caso traté de enfocarlo un poquito porque realmente la familia viene siendo un pilar básico y que desafortunadamente se está perdiendo. En la actualidad ya vemos que muchas personas pues ya aspiran a trabajos y muy respetables, aspiran a trabajos donde ya tengan que ver con más cuestiones burocráticas y ya se considera el campo como algo pesado, algo cansado. Entonces, esto tiene una raíz desde que a los niños les dicen, ah, no, tú tienes que estudiar esto y el campo no, que porque el campo es pesado, sin saber o sin darnos cuenta que todos dependemos del campo. Entonces, espero y mi objetivo con esto también es cambiar un poquito la percepción y que salgamos con algo, vuelvo a repetir, de provecho. Bien, tenemos entonces aquí que la participación directa de la familia viene siendo a nivel agrícola, producción de alimentos. ¿Qué significa esto? Existen familias que se dedican completamente, desde abuelos, bisabuelos, a producir. Esto se ha visto un poquito desnivelado. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con la globalización, el implemento de tecnologías, etcétera. Esto también hace que se pierda un poquito también técnicas de cultivo ancestral que son importantes también para la conservación de nuestros suelos y por ende, al perderse ese suelo que es el elemento primordial para todos los que nos dedicamos a la cuestión agrícola, pues estamos perdiendo nuestra base, nuestro sustento del cual vamos a obtener algo. Y por ende también perdemos el respeto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a destruir lo que nos da, pues prácticamente nos quedamos sin nada. Para esto y para adentrarnos un poquito de dónde viene, vamos a checar la historia, de dónde surge o por qué se considera que la familia es una raíz en las cuestiones del campo. Bien, a partir del año de los 10.000, 15.000 antes de Cristo, por ahí por el Neolítico, comienzan en todo el mundo a surgir poblaciones. Es lo que llamamos sociedades agrícolas. ¿Qué particularidad tienen estas sociedades agrícolas? Ok, todas se encuentran ubicadas cerca de agua, o sea, como tal ríos, lagos, ¿pero por qué? Porque ya desde un inicio se sabía la relación estrecha que llevaba el agua con la tierra. O sea, allí estamos hablando del primer término que es producción, que es un término importante que todos los agrónomos manejamos, el producir. Entonces, desde ese tiempo ya había un manejo, ya se conocía como tal, si no hay agua, pues no va a haber alimento, si no hay tierra y tenemos agua, pues tampoco va a haber. A raíz de esto, si nosotros podemos observar, tenemos en la parte de Asia, en China, una de las primeras donde se ubica el río Yangtze-Kiang y Huanghe. Tenemos lo que es el valle de la India. Tenemos lo que es también Mesopotamia. Tenemos lo que es Antiguo Egipto, que es en el norte de África. Y en América, que es donde nosotros nos encontramos, pues obviamente tenemos Centroamérica, que es México, y parte de Sudamérica.
¿Qué nos da a entender esto? No es lógico que todas estas culturas se hayan desarrollado cerca de agua, entendiendo la importancia vital que es eh, tierra, agua, da, cultivo. Entonces, desde ahí ellos ya sabían. Otra de las características que tiene esto, que al ellos entender cómo funciona, pasan de ser cazadores. ¿Qué significa? Ok, los primeros seres humanos no estaban, por ende, acostumbrados a cultivar. Sabemos que esto se da en un proceso de evolución humana. Ellos normalmente es corretear al mamut, por decirlo de alguna manera, y del mamut se proveían de muchas cosas, que era pues carne, piel, grasa. Pero sabemos que esto también los hacía nómadas. Cuando ellos ya empiezan a observar, porque la agricultura nace de la observación, del funcionamiento, y los que estamos en esta cuestión agronómica, sabemos que el observar el comportamiento de un cultivo nos va a indicar lo que hay. Pues bueno, ellos observan cómo funciona, observan que las semillas que ellos dejan empiezan a germinar, empiezan también a formar una relación de, cae esto, obtengo esto, es lo mismo, y ya empiezan a tener un conocimiento, podemos decirlo muy primario obviamente, pero ya está ahí. ¿Qué es lo que beneficia de esto? Que esto ya evita que ellos anden de un lugar para otro y ya tenemos los primeros asentamientos, que son estos que acabamos de ver y que se les conoce como asentamientos agrícolas, primeras civilizaciones agrícolas, y que fueron las que dieron pauta para toda la civilización moderna. No podemos hablar de civilizaciones modernas, no podemos hablar de imperios, no podemos hablar de países o superpotencias sin tener en cuenta que hay la agricultura como base. Incluso aquí hago un paréntesis, regreso un poquito aquí a la actualidad. Tenemos una cuestión, por ejemplo, Ucrania-Rusia, Ucrania como una potencia agrícola, Rusia pues no funciona así. Entonces, vean, hasta la fecha, la agricultura sigue siendo base para todo. Ok, eh, tenemos entonces aquí la siguiente cuestión, que es las características de estas primeras civilizaciones agrícolas. Primero, aquí es donde ya entendemos el funcionamiento y la importancia de la familia. Se fundan por aldeas. Las primeras civilizaciones agrícolas normalmente no se encuentran conformadas como nuestras sociedades actuales. Obviamente no podemos hablar de que vamos a elegir un presidente que es el que nos va a decir cómo o vamos a elegir un... No. Ellos sabían que de la unidad de su familia dependía su supervivencia. Entonces, por ende, tienen que estar unidos sí o sí. Tenemos las primeras cuestiones de agricultura intensiva. En la actualidad nosotros entendemos como agricultura intensiva, pues ya el manejo de maquinaria pesada. En este caso, lo que ellos comenzaron a tener como agricultura intensiva, lo podemos denominar como ya el sembrar, no nada más para una sola persona. O sea, ellos ya sabían, hay una familia, tenemos que sacar para esta y para que nos dé de comer a todos. ¿Por qué? Porque hablamos aquí de supervivencia. El factor común en esto es la supervivencia. Desarrollo de tecnología. ¿Cuál podría ser la tecnología en estos casos si estamos hablando de tribus primitivas? Pues bueno, comienzan con el desarrollo de las primeras herramientas. Esto lo tenemos primero en hueso, piedra, y ya con el avance, pues ya tenemos la época de los metales, que ya ellos empiezan a obtener herramientas más resistentes para trabajos más pesados. Va de la mano uno con otro. ¿En qué sentido? Si ya estamos hablando de una agricultura intensiva que nos dé un mayor volumen para sostener a toda esta comunidad que era una familia, por ende tenemos que hablar de que ellos ya empezaban a buscar qué les podía mantener o qué les podía durar. ¿Por qué? Porque pues iba a estar muy pesado estar a cada rato sembrando con elementos básicos como hueso porque se iban a estar quebrando. Entonces, aquí lo interesante es que la agricultura también promovió la evolución a otras cosas. Eso es algo como muy particular. Tenemos también aquí economía y excedentes. Ok, me detengo en esta parte. Eh, Cultura egipcia o el antiguo Egipto, ubicado norte de África. Tenemos aquí que los egipcios fueron de los primeros que podríamos decir sabían o comenzaron a observar la importancia de su entorno ambiental.
Sabemos que el Nilo se encuentra básicamente rodeado de desierto. ¿Cómo es que una cultura que está en un desierto logra tener uno de los mayores logros agrícolas al ser el proveedor principal de granos? Pues bien fácil. Ellos se dan cuenta, las crecidas del río Nilo llenan de humedad lo que son las laderas, baja el río, se queda cierta humedad ahí, que es lo que ellos comenzaron a aprovechar. Aquí también hay algo muy que me parece muy curioso porque la observación en nuestros días se ha perdido. O sea, ya ahorita es túmbale esto, ponle esto y te tiene que dar esto. Estamos como muy desapegados en ese sentido y perdemos el eje de cómo funcionan las cosas. Es algo muy interesante porque las culturas antiguas sí lo tenían y tenían que cuidarlo a tal grado de que si no lo hacían de esa manera, pues simple y sencillamente se quedaban sin nada. Entonces, sí o sí tenían que manejarse. Entonces aquí ya tenemos una unión entre economía, excedentes y sostenibilidad ambiental. ¿Cómo viene aquí la economía con Egipto? Y que lo manejo como un ejemplo muy claro que nos puede mostrar todo lo que nos ayuda o nos lleva la agricultura en una familia. Estamos hablando de que aquí ya vamos evolucionando, ya tenemos una estructura de las primeras civilizaciones. eh, Comienzan a producir para ellos, pero también tienen los excedentes. ¿Qué hacen? Los empiezan a guardar. Los lugares que están poblados a su alrededor se dan cuenta de que ellos tienen el grano, pues empiezan a llegar a comprar. Entonces aquí surge un primer trato de economía que es un trueque. Yo me das, tú me das, yo te doy. Y es bastante interesante. Volvemos a lo mismo. La agricultura sigue sirviendo de base y la agricultura viene desde familia. Eh, Sostenibilidad ambiental, pues ya lo comentaba, los egipcios fueron los primeros en checar y pues en la actualidad andamos bien perdidos. Y otra cosa muy peculiar y que no vamos a entrar en cuestiones de machismo ni feminismo, es que la agricultura en ese tiempo tenía muy marcadas las funciones con las que cumplían los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres pues era básicamente dedicarse a cuidar el huerto, estar revisando. Los hombres tenían los trabajos más pesados. Si nos vamos un poquito a la biología y sin caer, vuelvo a repetir, en cuestiones de machismo y feminismo y de quién puede más y quién puede menos, no está tan fuera de lugar esta idea porque el cuerpo físicamente del hombre está diseñado para desarrollar tareas pesadas. El de las mujeres, pues las mujeres somos más de observar, más de estar checando. Entonces marca sobre todo el rol, o sea, sin demeritar. Y esto es que incluye, o sea, el hombre siembra, la mujer cuida y saben que de parte de los dos, del trabajo de los dos, pues van a tener un resultado que finalmente, pues es el cultivo y a últimas es perdón, es la cosecha. Entonces, en la antigüedad ya había una relación de todo esto que va a ir evolucionando hasta nuestros días. Ahora, rol de la familia en la agricultura. Ok, aquí tenemos algo bastante interesante. Si ya lo ponemos a nuestra actualidad, no está tan diferente de lo que hacían las primeras civilizaciones o incluso aquí en México, y lo voy a tomar un poquito. Eh, la mano de obra. Una familia completa podía depender de lo que ellos hacían. O sea, desde el papá que se metía a sembrar, desde la mamá que tenía cuidado, desde los niños que le entraban al trabajo. O sea, generaba mano de obra, pero también generaba empleos para los demás. Hacemos un poquito aquí de historia y lo voy a bajar ya en específico a México. México, que fue uno de los problemas que tuvo para cuando llegaron los conquistadores, cuando fue la cuestión de España, México tenía una estructura casi perfecta en cómo trabajaba. O sea, tenemos lo que es el Tlatoani, tenemos lo que son sacerdotes, tenemos lo que son guerreros y tenemos las clases que prácticamente se dedicaban alfarería, los que se dedicaban a la cuestión del... ¿qué otro puede ser? Pues bueno, ya vámonos, a los que cultivaban la tierra. Entonces, la familia que entraba a cultivar la tierra le tenía que dar a todo, sacaba para mantenerse ella, sacaba para mantener a toda la comunidad.
y una familia que ya estaba dentro de esta estructura social. Si la familia crecía y se daba dentro de lo que es la, la cuestión agrícola, pues ya los que iban naciendo, como no podían aspirar a ser un rey porque ellos se manejaban por clanes, perdón, por clases, pues ya decías, yo nací como pues agricultor, campesino, como en ese tiempo se les pueden llamar peones, dándole una palabra ya un poquito más castellanizada. Pero ese niño que crecía, que aprendió de su padre, que se llegaba a formar una familia, transmitía el conocimiento a sus hijos. Entonces era un conocimiento que se iba de generación en generación y ellos lo poseían. O sea, ellos no se iban a poner a decir al rey, tú no sabes cómo gobernar, pero yo sí sé cómo sembrar, entonces tú haz tu trabajo, yo hago el mío, todo el mundo feliz. Cosa que cambia cuando ya tenemos la colonización. ¿Por qué? Llegan todos, agarran parejo y pues se pierde, ahí es donde se pierde una parte de la riqueza cultural que teníamos en México. Incluso se sabe de muchos códices que guardaban información importante sobre cómo se trabajaba la tierra. Y es muy curioso, desde la forma de abono, desde la forma, los cultivos que se utilizaban, que ellos ya tenían un conocimiento bien precisos para qué servían y por qué lo hacían de esa manera, en qué tiempo se tenía que cultivar, en qué tiempo no se cultivaba, en qué tiempo afectaba, en qué tiempo no afectaba. Era importante porque se transmitía el conocimiento. Si ese conocimiento no se transmite, se pierde. Entonces, vuelvo a lo mismo, la familia sigue siendo el pilar. Y es algo que se está desgraciadamente pues perdiendo. Ahora, tenemos aquí ¿por qué se considera a la familia como la raíz del campo? Aquí nos vamos a detener un poquito. Bien, uno, tenemos que produce la mayoría de los alimentos que hay en una ciudad. A veces es como muy curioso llegar a un supermercado y ver a los niños con aquella naturalidad que toman un jitomate, una manzana, y que muchas veces no tienen ni la idea de dónde viene. Y suena curioso si ustedes quieren, pero es una realidad. Hay personas que no saben ni siquiera cómo se lleva un proceso de cultivo. Si nosotros lo comparamos con un niño que viene de familias que son agricultores, el niño sabe de pie a pa, desde semilla, desde lo que se le debe poner, y para él ya no es raro decir, ah, pues yo voy a ir a cortar un elote. Los niños de ciudad no tienen esta oportunidad y ellos piensan que en elote, pues lo normal es verlo en un anaquel. ¿Qué nos indica esto? Que estamos perdiendo un poquito el respeto a lo que es la producción de campo. ¿Por qué? Porque ya creemos que porque está en un anaquel, pues ya es ahí cuando no conocemos todo el proceso de producción hasta llegar a ese producto donde el consumidor es el último. Y muchas personas dicen, ah, es que lo que pasa en el campo a mí pues no me toca, no me perjudica, yo aquí voy a seguir teniendo tomates, aquí voy a seguir teniendo cebolla. Pues sí, pero ¿qué crees? Tú también formas parte de ese círculo, formas parte de esa producción porque tú eres el consumidor final. Hay una producción para ti. Número dos, proporciona empleos. Ok, retomo la diapositiva pasada. En una familia se da para producción y para sostenibilidad propia. Pero esa familia puede llegar un momento en que necesite más manos de obra. Es entonces donde aquí se genera que una sola comunidad puede mantenerse de la agricultura sí o sí. ¿Por qué? Porque ya se están empleando para producir en grandes cantidades. Voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, an- eh, Sociedades agrícolas de la antigüedad se dieron cuenta de que ya no nada más era mantener a la familia, mantener a todo el conjunto de personas, porque de ese conjunto de personas dependía su supervivencia, entonces tienen que producir para alimentarlos a todos. Actualidad, yo tengo tierras, no puedo producir, hacerlas producir yo sola, contrato gente, le doy trabajo a esa gente, produzco para mí y produzco para ellos. No hay una diferencia. O sea, estamos hablando de hace, si ustedes quieren, miles de años, no ha cambiado en nada. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es el mismo, producir
para poder dar. Eh, ¿Dar qué? Seguridad alimentaria. Que la seguridad alimentaria es que cada comunidad tenga lo necesario para poder vivir. Aquí vamos a entrar a lo mejor en un dilema algo curioso, porque seguridad alimentaria, y no quiero entrar tanto en temas de política, pero nosotros que estamos aquí en México, hemos visto todas las movilizaciones que se ha ocasionado por parte del sector agrícola y donde muchas personas no entienden que si esas personas dejan de producir, pues nosotros no vamos a tener nada. Curiosamente, no es algo exclusivo de México. Ya ahorita tenemos también una situación similar en Grecia. Entonces, así como les mostré el mapa donde surgen estas comunidades en diferentes partes del mundo, pero con particularidades que comparten, en la actualidad, ¿cuál es la particularidad? El campo se está abandonando. ¿Por qué? Porque no se le está dando la importancia, porque ya muchas familias no fomentan también ese amor. Entonces, si se pierde eso, se pierde la seguridad alimentaria. Y no nada más para los productores, sino para todos. O sea, estamos hablando de ciudades completas. Tenemos una cuarta que nos habla sobre mantener una tradición. ¿Qué es una tradición? En lo personal a mí me ha tocado, cuando se llega a la temporada de cosecha, es un ambiente muy sano, muy bonito, que todas las familias de una comunidad se reúnen, organizan sus acciones para dar gracias, organizan su comida. Hay un respeto, aquí es lo curioso, aquí hay un respeto por las personas mayores, porque desde ahí saben que ellos son los que tienen el conocimiento, que ellos son los que saben cómo se manejan ciertas cosas, por muy avanzada que esté la tecnología, y hay un respeto. Lo enfocamos un poquito a la ciudad. Tenemos ya adultos mayores que desgraciadamente no se les está tomando en cuenta, que hay muchas cosas que históricamente se están perdiendo porque no se mantiene el estar transmitiendo. Entonces, el mantener una tradición también implica lo que se comparte. No nada más es, saqué 20 toneladas de esto, voy vendo, pues no, no, no. Es también la convivencia que surge de esta comunidad y que por ende termina creando lazos muy fuertes y por lo tanto no hay una pérdida de información y hay y sigue el sentir y tener una pertenencia hacia un lugar. Después tenemos el desarrollo en las comunidades rurales. Desgraciadamente, y a lo mejor me estoy viendo muy catastrófica, pero es una realidad. Comparamos o decimos, eres agricultor o la gente que se dedica a la agricultura es gente pobre, porque los vemos sucios, porque los vemos llenos de lodo, llenos de polvo, porque a lo mejor no traen un carrazo, un camionetón, como dirían por ahí. Pero el desarrollo no puede medirse en base al poder adquisitivo de algo con lo que se quiera. Aquí cuando hablamos de desarrollo de comunidades rurales es que el campo se está aprovechando y que está produciendo ya incluso para salir fuera, para no nada más mantener a las familias de ahí y por ende dar de comer a los que están en otro lado. Ejemplo, si yo estoy en mi zona, perdón, en mi zona que es Ciénega de Chapala, pues de esta zona prácticamente depende el área de Guadalajara en cuestión de hortalizas. O sea, de aquí sale toda la hortaliza o por lo menos el 80% de hortalizas que va para Guadalajara. Entonces, imagínense, estamos hablando de pequeñas comunidades asentadas en todo alrededor de zona ciénega de Chapala, parte Jalisco, parte Michoacán. Y es curioso pensar que estos pueblitos pequeños, porque son realmente pueblos muy pequeños, están dando de comer a una ciudad industrializada. Entonces, vamos comparando qué es lo que entienden ellos como desarrollo y qué es lo que entiendo yo como desarrollo que estoy en una comunidad rural. O sea, no se puede medir igual por el poder adquisitivo, por el poder del dinero, no. Yo lo podría medir en este caso con la cuestión de el poder de alimentar. O sea, ese es el verdadero desarrollo. Ya cuando una comunidad pequeña comienza a alimentar, uff, o sea, ya estamos hablando de otro nivel. O sea, yo no he escuchado hasta ahorita que Guadalajara esté alimentando en maíz, no sé, a otros estados. Les podrá alimentar, proporcionar, no sé, tecnología, etcétera. Pero cuestión alimentaria, pues no.
En algún momento lo fue una zona maicera muy importante, se fue llenando mancha urbana, entonces se acabó eso. ¿Qué hacen? Las otras comunidades rurales pues empiezan a alimentar y ahí tenemos un desarrollo bastante importante. En la tercera, sostenibilidad ambiental. Aquí hay algo muy curioso. Las familias que se dedican al campo, que son familias campesinas, tienen un amor y un respeto que lo hace cuidar. Ellos entienden perfectamente, no hay tierra, no hay campo, no hay comida. Punto. No es tan fácil vender una tierra que nos está dando. ¿Por qué? Porque sabemos que si se vende, pues se acaba. Sabemos que si se contamina el agua que nos está dando, se acaba. Sabemos que si empezamos a colocar sin asesorías algo, pues terminamos dañando. Entonces, estas familias tienen la peculiaridad de trabajar entendiendo que si no cuidan lo que les dan, simplemente se van a quedar sin lo básico para poder producir. Es un ciclo. No cuido, no tengo. Si no tengo, pues ¿qué hago, no? Y es donde tenemos también aquí el problema de que al no tener ese cuidado, pues prácticamente muchas personas se han visto en la necesidad de emigrar. Tenemos un Guanajuato, es productor, pero ¿qué sucede con Guanajuato? Muchas familias que entendieron que pues la tierra no daba, prefirieron irse a otro lado, ridículamente hacer lo mismo que estuvieran haciendo aquí en México. Es entonces también donde tenemos, a ver, no cuidaste lo que tuviste aquí, pero te vas a ir a trabajar allá, que vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando no hay desde familia, desde nuestro núcleo de familia, el transmitir ese amor al campo, sucede lo que les comento. Prefieren migrar para trabajar en otro lado. Con la premisa de que pues no tenemos, no nos apoyan, no esto, no otro. O sea, primero es amar al campo. ¿Y de dónde lo vamos a aprender? Pues de nuestra familia. No podemos hablar de algo si nosotros no lo conocemos. Y el primer núcleo social, en el caso del que les estoy hablando, el primer núcleo social que tenemos todo ser humano es nuestra familia. Fácil. Ahora, el siguiente punto, conserva el conocimiento y el arraigo cultural. Esto es algo muy, pues muy particular y a lo mejor se los he estado repitiendo porque si no transmitimos lo que conocemos, se pierde. Hay una frase o dicho, no recuerdo bien, que menciona, el agua que se estanca se pudre. Conocimiento que no se comparte, pues ahí se va a quedar. ¿Quién más lo va a conocer? ¿Quién más lo va a dar a entender? Si yo no lo comparto, pues hasta ahí quedó. Y si yo no comparto algo que viene desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, se empieza a perder esa esencia. Aquí estamos hablando también ya de a dónde pertenezco. En la actualidad, y podemos verlo con las nuevas generaciones, traen un sentido de pertenencia por ningún lado, porque ya les avergüenza a muchos ser el hijo del campesino, porque ellos ya prefieren traer la música, el carro a todo volumen, pero tener un empleo bien pagado que siempre y cuando no tenga que ver con matarse horas en el campo. Entonces, desde ahí no hay un arraigo de familia. Si no hay eso, prácticamente estamos perdiendo algo que es bien importante, que es el conocimiento. Y al perderse el conocimiento, pues, ¿qué creen? Hasta ahí quedamos, se acabó todo. Regreso un poquito atrás. Los códices que tenían los aztecas se caracterizaban porque venían descritos todas las plantas. De hecho, se sabe que Nezahualcóyotl fue uno de los que se encargó de hacer un zoológico, pero también llevó un herpetario. En este él tenía un registro de para qué servía cada planta, qué era lo que curaba, qué era lo que evitaba. ¿Dónde quedó? Pues cuando llegó la conquista, se mezcló todo, se perdió, llegaron con ideas muy, ahora sí, muy de Europa, y a nosotros nos hicieron creer que pues eso era brujería. Y es tanto el arraigo cultural, y se los demuestro con una, se enferma el niño, dale té de manzanilla. Eso es arraigo cultural. Y con esa se las pongo fácil. Entonces no podemos hablar de que no podemos hacernos a un lado, porque ya es. Entonces también la familia influye en esa parte. Y tenemos por último lo que es la cohesión social y la resiliencia. Hemos visto
y quienes estén más cercano a la cuestión agrícola, ahora sí que quienes tengan familiares que se dedican a esto, saben que hay temporadas buenas, sabemos que hay temporadas malas. Pero aquí el factor es, se llega una temporada mala, cae una granizada, no llovió. La particularidad de las familias es, no nos fue bien, pero esperemos que el año que entra nos vaya mejor, o esperemos el siguiente ciclo, apenas sacamos para... O sea, no es gente que tienda a doblarse tan fácil porque crea esa resiliencia, que es una resiliencia que también se está perdiendo. Crea esa empatía con las demás personas de mi comunidad y eso hace fuerza, hace fuerza. Entonces, difícilmente vamos a ver a un agricultor que se deje caer. ¿Por qué? Porque tiene atrás todo que lo respalda. Ejemplo, lo vimos en las movilizaciones. Cómo se une todo un país por algo que duele. Eso es residencia y eso es cohesión social. La finalidad, defender el campo, que es el que nos está dando para producir. Entonces, volvemos y lo voy a bajar un poquito. ¿Dónde se aprende todo eso? En la familia. Si la familia no empieza a transmitirlo, se pierde y por ende, conocimiento perdido, conocimiento que jamás va a volver. Entonces aquí, para concluir mi presentación, tenemos que la agricultura, dos aspectos bien importantes. La agricultura familiar como raíz, porque sabemos que la raíz en cualquier planta es lo que no se ve, pero si es una raíz sana, si es una raíz que está bien nutrida, nos va a dar una planta que nos va a dar buen fruto, pues así funciona la familia. Si la familia como núcleo comienza a dar ese amor a los que vienen, sean o no sean campesinos, va a haber por ende un respeto, va a haber por ende un amor y va a haber por ende el querer trabajar. Eh, en un mundo que ya tenemos la globalización al 100%, donde ya estamos hablando de empresas muy fuertes en cuestión de capital económico, sí es un reto en la actualidad que una familia se sostenga de trabajar y de obtener cosecha. Porque no va a ser lo mismo mi capital compitiendo con un capital extranjero que va a llegar y va a abarcar. Más sin embargo, volviendo al punto pasado, tenemos lo que es la resiliencia y la cohesión. O sea, yo no voy a competir, pero voy a dedicarme a mi entorno. Yo voy a proporcionar a mi entorno. ¿Por qué? Porque yo, como familia, le voy a enseñar a mis hijos que todo lo que está alrededor puede cambiar, pero tengo que tener esa fuerza para resistir. ¿Y cuál es el motivo de resistir? El seguir proporcionando sustento, empleo, pero también el seguir dando un producto, el seguir manteniendo, el dar esa seguridad alimentaria a los demás. Entonces, concluyo, si no hay una cuestión de familia que nos enseña a respetar, todo esto se va a perder, todo. De mi parte, pues espero que haya sido un poquito provechoso. Creo que por aquí se va a abrir una parte para preguntas. También igual me gustaría saber si hay alguna opinión o comparten algo de lo que les estoy compartiendo, porque esto no nada más tiene que ver con los que estamos metidos en agronomía, tiene que ver con los que somos consumidores, porque pues también aprovechamos. Muchísimas gracias por su presentación. Eh, Nos hace reflexionar sobre todas estas cosas. Siempre que hablamos de agricultura, nos enfocamos la mayor parte en cómo producir y cómo incrementar productividad, tener mayor producción de alimentos, pero no nos estamos enfocando en eso tan básico que es la familia, que es lo que impulsa a la Ujú, agricultura. Y creo que su presentación fue muy acertada en el hecho de ponernos a reflexionar sobre ello, que muchas veces no lo hacemos. Eh, Vamos a pasar a la sección de preguntas. Por aquí en el chat veo que hay algunas preguntas. Me voy a permitir leerlas y obviamente darle el espacio para poder hacer los comentarios correspondientes de su parte. Aranza eh, comenta, ahí con los egipcios inició el sistema de riego haciendo ujú, drenes
eh, Fernando Ávila, pero no la agricultura nace con la mujer sobre la observación, semillas germinadas, algo, bueno, algo así. ¿Cómo Mm, podemos crear un arraigo en la agricultura con las nuevas generaciones? Bueno, contestando lo que menciona Fernando, si no sé si estuvo desde que comencé, hablamos de roles. De hecho, me regreso un poquito aquí. En el último, roles, hombres, mujeres y su función. O sea, aquí es la cuestión que tú comentas. El hombre se dedica a la labranza, la mujer es el cuidado, o sea, desde que la semilla empieza a germinar. No podemos hablar de la agricultura como tal, de que, pues ya nomás es que germinó la semilla. No, la agricultura es desde que se pone la semilla en la tierra hasta que nos está dando un fruto. O sea, ese es un ciclo. No es exclusivo de las mujeres. En esos tiempos sí se dio porque si recordamos un poquito históricamente, pues el hombre tenía que salir y sostener. Cuando ya el hombre se vuelve, o estas comunidades ya se vuelven sedentarios, es decir, que ya se fijan donde pueden producir, entonces ya el hombre entra a labranza, la mujer entra a cuidar. Entonces, la mujer, vuelvo a repetir, tenemos esa capacidad de observación y no lo digo a modo, ahora sí como sin entrar en rollos de machismo y feminismo. Incluso hay investigaciones hechas por neurólogos donde nos dicen que el cerebro de la mujer desde la evolución está diseñado para poner atención en varias tareas al mismo tiempo. Se las pongo fácil, es la típica de pásame el DC de aquello de qué estaba haciendo, a ver, ve y dile a tu papá esto, porque el cerebro de la mujer evolucionó así. En cambio, el cerebro del hombre evoluciona para realizar una sola tarea. Eh, es un ejemplo muy curioso, pero lo mencionaba un inglés, un neurólogo inglés, donde decía que incluso ni siquiera el cerebro del hombre está diseñado para soportar la voz de la mujer, porque después de cierto tiempo se adormece ya que percibe el tono de voz en la nota más alta en música. O sea, es como un sonidito chillante, y el hombre se queda así como que en modo neutro. El hombre está diseñado para hacer una sola cosa a la vez y no quiero, aclaro, no quiero entrar en cuestiones de machismo ni feminismo. Es que así es nuestra biología, así es nuestra anatomía y así es nuestra naturaleza. Entonces, por eso aquí se nos habla de roles. O sea, tú hombre siembras, mujer cuida. Así de fácil. Mm, ¿Cuál era la otra? Creo que por ahí, Aranza. ¿Cómo podemos crear un arraigo en la agricultura con las nuevas generaciones? Anteriormente, bueno, les comentaba que yo trabajo en nivel de educación, tanto secundaria como prepa. Hace tiempo yo recuerdo que mis alumnos de secundaria llegaban con el rollo del frijolito, el famoso frijolito germinado. Es algo que ya se dejó de hacer. Y era una práctica bastante curiosa porque ese frijolito le daba al niño la curiosidad de saber cómo nace, qué se produce, cómo es como surge, cómo se puede producir, perdón, cómo se puede poner a los chavitos de ahora a que les interese eso. Bien fácil, quítenles el celular, sáquenlos a la tierra, que sepan lo que es el sol, que sepan que no les dé miedo ensuciarse. En la actualidad ya las generaciones nuevas no lo quieren hacer. Para ellos ensuciarse es como de, uff, o sea, no. Hay niños, se los digo, yo en mi práctica docente me ha tocado con niños que me sorprende que no sepan qué es un cereal y que piensan que el cereal es el que está en una caja. O sea, desde ahí viene un rollo, porque, a ver, ¿por qué este niño piensa que el cereal es lo que está en una caja? Cuando sabemos que el cereal puede ser trigo, puede ser cebada, pues también porque los papás desconocen. Entonces, es una cuestión sistemática de familia. Pero si nosotros que tenemos, en mi caso, yo como docente, que tengo esa oportunidad de trabajar con adolescentes, pues es bien fácil. Empiezo a sacarlos de su zona, empiezo a decirles, me dejan su celular y vamos a ver esto. Quiero que aprendan a observar, principalmente observar. Quiero que aprendan a ver cómo va surgiendo una planta, cuál es el motivo que las cucarachas son asquerosas. Pues sí, pero tienen una función. ¿Cuál crees que sea? Porque pues ningún ser está en esta tierra nomás porque sí. Es fomentándole la observación y desapartándolos un poquito
No estoy peleada con los medios electrónicos, para nada, pero es desapartándolos un poquito de esa caja de cuatro que les impide ver más allá. Porque es bien cierto, la tecnología nos está tragando. Mismo Einstein nos decía, el día que la tecnología rebase al hombre, pues ya valimos y ya ahorita estamos viendo que estamos valiendo. Ok, Alan, bueno, una pregunta muy similar. ¿Algún consejo sobre cómo atraer a los jóvenes hacia la agricultura? Eh, Sí, y este sí se los puedo dar porque yo sí lo he aplicado. Este, Aquí vamos a tener que hablar de una palabra que se llama humildad y hay que ensuciarnos, hay que ensuciarnos. Una de mis maestras nos decía, ensúciense, que por cierto, le estoy viendo, saludos maestra. Ella nos decía, ensúciense, no tengan miedo a ensuciarse. Es cierto, a los niños tenemos que enseñarles que no todo está en un celular, no todo está en una computadora. ¿Cómo? Investiguemos. Tenemos ahorita la ventaja del internet. Podemos sacar millones de actividades. Desde darle a un niño, al sobrinito, mira, toma este frijolito, lo vas a sembrar. Si te germina, vamos a ver qué aparece. Meterles la curiosidad de darles una semilla pequeñita y decirles, a ver, ¿qué te puede crecer de aquí? En el caso de niños pequeños. En el caso de niños grandes, de niños grandes, perdón, de adolescentes, a mí me ha tocado con chicos que les gusta el dinero. Y les digo, pues es que, mis chavos, la tirada también está en el campo. ¿Por qué piensa que todo está detrás de un escritorio? También el dinero huele a campo, el dinero huele a ganado. Es cuestión de que quieran y empezarles a ver por dónde saber llegarles. Siempre es la curiosidad. Entonces hay que ensuciarnos, hay que meternos a trabajar con ellos, que ellos vean de nosotros el ejemplo. Buscar actividades que los involucren. Porque es muy bonito decir, ay, vamos a hacer esto y lo vamos a poner aquí y ustedes nada más van a observar. No. In- Integrarlos directamente. la siguiente pregunta de Laura. Desde su experiencia, ¿cuáles son los factores que pudiesen influir en el arraigo o no de los jóvenes en las tradiciones culturales de su región? Eh, Afortunadamente la región en la que yo me encuentro es una región que manejamos, bueno, ahorita ya la ganadería se bajó un poco, pero tenemos la cuestión de que todos los pueblitos que están cerca del área de Chapala son pueblos muy pequeños, pero todos giran en torno a la agricultura. Entonces son niños que ya nacen conociendo cuestiones agrícolas. O sea, es increíble, a mí me impresiona que llegan niños y ellos ya saben cómo funciona un tractor, saben qué onda con los implementos. Hay niños que incluso dicen, en esta tierra no se puede trabajar porque pues el tractor no entra, se tiene que entrar con animales y ellos ya saben desde cómo utilizar una yunta de bueyes. Incluso ellos dicen, no, pues es que sí va a llover, no va a llover. Se me queda muy grabado en una ocasión un niño, este, observaba mucho el cielo y yo le decía, ¿qué tanto es? Me dice, es que va a ser frío. Yo la verdad en ese tiempo no tenía, pues ahora sí que algún contacto con esto. Y le decía, ¿y tú cómo sabes que va a ser frío? O aquí cómo está esto, ¿no? Y ya me dice, mire, es que cuando las nubes, y me hace, ahí fue donde me hizo clic. Me dice, es que mi abuelo me dice que cuando las nubes están aborregadas, va a ser frío. Es un conocimiento ancestral, estamos hablando de ancestro, abuelo, pero si nos metemos por ahí a internet, sabemos que las nubes aborregadas tienen que ver con las partículas de hielo o suspendidas en el aire. Hay una conjunción, nos está indicando un ambiente frío en algún punto. Y él, ¿cómo lo entiende? Por lo que le dijo su abuelo. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Son niños cuyas familias no han perdido la convivencia con los mayores y siguen teniendo ese amor y se los están transmitiendo. Cuando ellos crecen con eso, difícilmente lo van a soltar. Yo actualmente tengo alumnos que ellos están decididos sí o sí a tirarle a veterinaria o agronomía, porque ya lo traen. Entonces ellos ya dicen, ok, mi papá se dedicó a la agronomía, mi abuelo le gustaban los animales, yo también, pero yo ya quiero con un conocimiento científico. Entonces ya le tiran a una universidad, ya brincan, y aquí es donde caigo a lo que les mencionaba. Ya hay un desarrollo en una comunidad rural. El niño que creció con abuelos que solo obtuvieron un conocimiento empírico, ahora tira a un conocimiento de universidad, va a regresar a su comunidad y claro que la va a hacer crecer. Entonces, viene desde nuestra familia.
Ok. Fernando Ávila comenta, agradezco su exposición ya que permite fundamentar el trabajo de base Muchas con gracias. campesinos, resistir ante transgénicos, etcétera. Ok, muchas Laura, gracias. ¿cómo usar las nuevas tecnologías en el arraigo de las tradiciones? Yo lo dije, no estoy peleada con la tecnología. Al contrario, gracias a la tecnología estamos aquí hoy con una ponencia. Claro. O sea, no podemos irnos al extremo de que son malas, no, no vamos a satanizar. Pero cómo yo manejo mucho con los niños bitácoras. Háblame de tu familia, háblame de qué hacen. Anteriormente, las familias, si estamos hablando, ¿qué les gusta? Época de colonia, en las salas, en todas las salas, manejaban árboles genealógicos. ¿Cuál era la intención de que hubiera un árbol genealógico en una sala? Pues saber de dónde venimos. Entonces, si los niños empiezan a decir, ah, pues a mí me gusta esto, pero ¿de dónde me viene el gusto? Ahí está el punto. Investiga quién de tu familia. Al final de cuentas, aquí podemos meter algo de genética. Dicen que lo que se lleva en la sangre tarde o temprano termina saliendo. Desde mi experiencia personal, yo lo puedo decir, yo vengo de familias que se dedicaron todo el tiempo, en esta zona la arriería se movió mucho tiempo, gracias a la arriería crece la zona de Chapala, se le conoce como la capital del comercio a esta zona por los arrieros. Yo vengo de gente que es arriero, orgullosamente nieta de arrieros. Mis abuelos se dedicaban a llevar ganado, se lo llevaban desde esta zona de Michoacán hasta el área de Sayula, Ciudad Guzmán. Y puedo decirlo que en algún momento de mi adolescencia yo era una mezcla medio rara, hasta el día que encuentro las fotografías de mis abuelos y empiezo a platicar con mi papá, me empieza a llamar la atención y actualmente puedo decir, gracias a que descubrí esto, ahora estoy parada en esto. Ahora estoy preparándome en agronomía, estoy teniendo el conocimiento, pero hay que ayudar a descubrir. Eh, una, una opinión de Daniel. En mi opinión, el desinterés de los padres a involucrar hoy en día a sus hijos a la temática labranza es un factor a combatir, puesto que hoy en día la generación opta por trabajos casi acostados Ujú, y expuestos al tema, no es rentable quemarse bajo el sol. exacto, sí. Por eso a veces dicen, ah, es que trabajas en esto, ¿qué te ganas? O sea, le estás metiendo mucho, vas a perder. Y ya le tiran a trabajos, digo, con todo el respeto, trabajos de escritorio. Y estamos olvidando, gracias a esa pérdida es donde ahorita tenemos el problema de que no estamos produciendo, no estamos ayudando a los agricultores a consumir lo que aquí se produce. Entonces, es todo un rollo, o sea, eso es todo un rollo, pero finalmente creo que sí estamos cayendo en la cuenta de dónde viene el amor a algo, o sea, y principalmente el campo. Y saber que del campo, pues dependen muchas cosas, no nada más es así como de, ah, pues nomás la gente que se dedica es la que va a ganar, no. Hasta la gente de ciudad come tortilla y pues ¿de dónde viene esa tortilla? La latita que compran, ¿de dónde viene? O sea, es un tema no complicado, pero sí comparto también esa opinión, el desinterés de los padres, que también es por desconocimiento. Ok, un comentario de Laura, felicidades, un tema muy interesante, gracias por compartir. Muchas gracias. Yadira Guzmán, ¿de qué manera se pueden integrar estrategias en los entornos educativos, estancias, aulas, etcétera, para fomentar el sentido de arraigo, pertenencia y compromiso de los estudiantes con la comunidad? Y una más de igual de Yadira, ¿de qué manera se puede fortalecer el arraigo y el amor de las familias hacia el campo y la agricultura a través de estrategias educativas y comunitarias como un mecanismo preventivo efectivo para disuadir a los jóvenes de integrarse a las actividades ilícitas? Híjole, acaban de dar en un punto bien, bien cañón, perdón, pero sí. Yo siempre he dicho, el campo, el trabajo con animales salva de que los chavos anden en rollos. ¿Por qué? Porque desde ahí estamos fomentando valores, estamos fomentando la responsabilidad. Los que trabajamos en campo, en mi caso yo con ganado, puedo decirlo, ahí no hay un día de que, ah, tengo vacaciones, o sea, el campo produce todo el tiempo, el ganado necesita ser alimentado todo el tiempo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, como docentes traemos un rollo que tenemos, y lo vuelvo a repetir, nos tenemos que ensuciar sí o sí. Nada va a jalar más que el ejemplo. Si el chavito te está viendo entrarle al trabajo, que eres el típico maestro que, ah, nomás, mira, tú te pones a hacer un agujerito porque vamos a... No,
que el chavo te vea que agarras también el asadón, que el chavo te vea que agarras la pala, que le metes al jale. ¿Por qué? Porque pues como maestro se nos hace fácil, pero el niño se va a llevar el ejemplo de, ah, mi maestro hizo esto, o yo me acuerdo de mi maestro porque hizo esto. El ejemplo siempre va a arrastrar más. En la educación aquí en México hay mucho en qué trabajar. Se está dejando el lado del campo incluso en esa parte. ¿Por qué? Porque ya nos estamos metiendo a que, díganle a los chavos que las drogas son malas. Se los digo porque a mí son los programas que me llegan y de verdad a mí ya no sé si llorar, reírme o decir, pues, ¿qué hago con esto, no? Pero lo único que hacen esos programas cuando yo los leo es ponerme a cuestionar, a ver, ¿realmente yo qué quiero con esto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el chavito? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el joven? Quiero lograr que se interese en algo, tengo que entrarle yo primero para que lo vea. Si yo no lo hago, pues el chavo nomás va a estar así como, qué chido. Está bien. Entonces, si aquí hay, porque a lo que estoy viendo, creo que va a haber maestros o alguien que se dedique a la docencia, los invito a que se ensucien, llévense otro cambio de ropa, no les pasa nada. Pero eso es lo que se va a quedar con los niños y les va a dejar una huella. Yo a día de hoy puedo decir, tengo alumnos que me lo han dicho y con mucho orgullo lo digo. Maestra, ¿se acuerda cuando nos puso a sembrar que era algo así? No, pues mire, ya terminé, ya estoy en agronomía. Y yo, ay, no, no inventen, qué padre. Claro. Un comentario más de Alejandro. ¿Qué se le puede decir a la gente que tiene un pensamiento cerrado en decir, es que los insumos para la agricultura orgánica es caro y no sale a la hora de la venta? Hay menos producción versus produciendo con transgénicos. Híjole, no sé si hubiera aquí chance de darle la palabra por ahí a la ingeniera Aranza. Ella podría dar algo muy acertado. En mi caso, yo diría darles la bendición y no ponerse a alegar. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar de lo que no conoce. Si hay gente que es cerrada, yo los he matado nada más con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú sembraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste semilla? Normalmente ese tipo de comentarios a veces viene de gente que en su vida ha hecho eso. Entonces, cuando a mí me salen con eso de, no, es que no dejan, ok, ¿cuándo fue la última vez que compraste semilla? No, pero es que sale, entonces no me discutas. ¿Cuál va a ser tu argumento? Porque yo te puedo ir a bajar precios, te puedo poner esto y esto. No vas a tener la respuesta. Yo ahorita les estoy hablando de lo que yo conozco y claro, y cada uno de los que está aquí presentes me puede decir, oye, ¿sabes qué, Carmen? Espérate porque eso no va así y es válido porque a lo mejor yo estoy viendo de una parte. Pero de la parte que a mí me toca, yo ahí sí les puedo decir y se los doy con argumento. Pero cuando es gente ya muy cerrada, la verdad, denle la bendición y se desgasten. A menos de que les guste echar ahí política, pues a divertirse, ¿no? Vamos a pasar a hacer lectura de un pequeño pues, reconocimiento por su participación. Eh, voy a cancelar la que está compartiendo su presentación, Ok, ingeniera, sí, gracias a Dios. y me voy a permitir compartir un pequeño reconocimiento que vamos a entregarle a usted por estos momentos, por eh, haber mostrado la disponibilidad de justamente hablarnos de este tema tan interesante. Y bueno, el reconocimiento dice de esta manera: el Instituto de Investigación, Innovación, Capacitación y Consultoría Empresarial otorga la presente constancia a la ingeniera Carmen Arceo por su participación con la ponencia La familia como raíz del campo en el primer ciclo de conferencias Pensamiento Agronómico, celebrado el 10 de diciembre de 2025. Firma el maestro en ciencias Álvaro Murguía, director general del instituto. Ingeniera, pues muchísimas gracias No, al contrario. por su tiempo y por su participación. Nos quedamos con, con esa información, con esa información para seguir pensando y seguir reflexionando sobre lo que hace falta trabajar en México y en general en todo el mundo en estos sectores. Eh, por ahí en el chat se compartió la lista de asistencia para los que quieren acceder a una constancia de participación al ciclo de conferencias. También se compartió el link del canal de YouTube del instituto, donde se están subiendo todas las ponencias de este ciclo de conferencias. Ahí están disponibles. Otra manera de acceder
las ponencias es en el otro link, que es justamente la página web del instituto. Ahí están todas las ponencias, que ahí se van a estar subiendo todas las ponencias para el que quiera pues checarlas y o que quiera ver nuevamente las presentaciones de las ponencias pasadas. Y pues no me queda más que invitarlos a a la última ponencia, que es la siguiente semana, en la cual estaremos escuchando al doctor Jesús Antonio García Martínez con el tema riego eficiente en la era de los datos, lo que necesitas saber antes de invertir en sensores y cómo usarlos para mejorar tus decisiones. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, ingeniera, muchísimas Muchas gracias. gracias por Que por pasen el un espacio. feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.